¿Está? ¿O qué? Por ti contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero la quítalo. No, pero claro. Déjame más punterita, anda. Espérate un momentito. Quiero mostrar. Este es el más complicado de reparar, porque mirar, está ahí tirado. Está ahí tirado. Y va a ser el más complicado. Han puesto un reloj horario aquí arriba. Este de aquí. Porque no le funcionaba. Y en vez de buscar la avería de la domótica, pues directamente le han puesto un reloj. Entonces vamos a reparar ese que tenemos ahí abajo, que no tiene ni carril DIN. Bueno, lo tiene, pero lo tiene partido. Y vamos a ver si somos capaces incluso de colocarlo ahí en el chasis. Pero este cuadro necesita un repaso, pero vamos, urgente, total, ¿eh? Este cuadro necesita un repaso total. Está fatal el cuadro este, tío. No tenses tanto el bus, Carlos, que está muy tenso. Fuimos reparando los cuadros eléctricos donde había actuadores uno a uno. El ritmo que cogimos era rápido y nos animó mucho para terminar el proyecto en ese mismo día. Al llegar al último cuadro eléctrico nos llevamos una sorpresa. El carril DIN donde el actuador estaba colocado estaba desanclado y nos era imposible repararlo sin cortar el suministro eléctrico, por lo menos para poder trabajar de forma segura. En los cuadros eléctricos de los entornos industriales no puedes cortar el suministro eléctrico sin permiso, ya que no sabes qué maquinaria o herramienta puede estar conectada a él. Para nosotros era primordial que nos dieran permiso para cortar el suministro eléctrico en ese cuadro, y ese permiso tenía que llegar rápido. Al ver que ese permiso no llegaba, decidimos irnos a almorzar, y así dejar más tiempo para que el personal de mantenimiento de la planta evaluase los servicios que se iban a ver afectados al desconectar la corriente eléctrica. En muchas ocasiones la etiqueta que está rotulada junto con la protección eléctrica no indica exactamente el circuito que va a desconectar. Es decir, la etiqueta pone una cosa y el magnetotérmico corta el suministro de otra diferente. Y esto ponía muy nervioso al personal de mantenimiento. Bueno, pues hemos tenido que cortar la luz un momento para poder trabajar seguro, porque ahora ya esos cables son las vueltas de fase y tienen corriente. Hemos cogido y lo que hemos hecho es, porque lo que querían tener es una forma de manipular en forma manual y automático, y lo que hemos hecho es echar de cada contactor un hilo que vaya al actuador, porque ese actuador no lo van a cambiar, se va a mantener. Y como ese actuador al mantenerse tiene varias pestañas que tienen muy mala pinta de que se pueden averiar pronto, pues le vamos a colocar un selector para poder pasar de manual a automático, es decir, de la domótica a forma que se encienda todo. Y tal y como lo tenían ellos cableado con cable de datos, pues no era lo más correcto. Entonces lo que estamos haciendo es eliminar todo el cable de datos, hacer las conexiones correctas, sacar los puentes no de cualquier manera ni de cualquier diferencial de cualquier térmico como lo han hecho ellos, sino sacarlo desde el magnetotérmico de maniobra que manda las bobinas de los contactores. Y claro, ahora vamos con un poco de presión porque nos han dejado cortar la luz pues muy poco tiempo, porque aquí la gente no puede trabajar sin luz. Por eso va Carlos ahora aquí a carajo sacado. Y además, como es la última balda, pues estamos aquí, estamos aquí un poco apretados.
Ya hemos reparado lo que es el carril DIN. Ya lo hemos cogido otra vez al chasis del cuadro. Y una cosa curiosa, esto ya lo hemos dicho en algunos de nuestros vídeos, que los actuadores de Schneider, que son este modelo, no sé si hay otro modelo ahora nuevo, pero lo que son este tipo de modelos, es curioso que es de 16 amperios, pero no es capaz de conectar un cable de 2,5 con una puntera. Puntera, esto es lo que me refiero. Tú coges una puntera de 2,5, esta, le metes un cable de 2,5 y lo curioso es que no entra en un actuador de 16 amperios. Y es una locura, tienes que poner cable de 1,5 para un actuador de 16 amperios. Esto es un lío porque vamos a contrarreloj, nos queda mucho trabajo todavía por hacer y es un lío. Wow. Bueno, ya hemos terminado, hemos acabado bastante tarde, ya están todas las reparaciones que le habían solicitado, ya las tienen hechas. Aquellos actuadores que no han querido sustituir, pues le hemos quitado el cable de datos y hemos dejado aquello mejor de lo que estaba y ya está en marcha la planta de nuevo. Ahora lo que nos toca es ducharnos muy rápido. Sigue haciendo un frío impresionante aquí, sigue haciendo muchísimo frío. Lo que toca ahora es ducharnos rápido y nada, y irnos a algún sitio a comer. Hoy, para ser el último día, en vez de comer en el restaurante del hotel, vamos a buscar un sitio por aquí por Miranda para comer. Tenemos que acelerar mucho porque si no, no nos van a coger nadie para cenar, porque ya es muy tarde. Como broche final y para celebrar lo bien que había salido todo, decidimos ir a cenar a un buen restaurante de Miranda de Ebro. En este restaurante ya estuvimos en nuestro viaje anterior, y por tanto sabíamos que apostábamos a caballo ganador. Solo era cuestión de dejarse aconsejar por el camarero del restaurante. Buenos días, chicos. Ya es nuestro último día, ya salimos para Córdoba. Ahora vamos a desayunar, pero os quería mostrar un poco las vistas que se ve desde nuestra habitación de Miranda del Ebro. Mirad. Genial, ¿verdad? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bajar a desayunar. Y después de desayunar, pues subiremos a la habitación, recogeremos las maletas y nos iremos a la planta industrial. Aquellos que nos siguen en nuestro canal, pues saben de otros vídeos que antes de salir del lugar donde estamos alojados y ir para Córdoba, nos gusta pasarnos por la planta o por el lugar de trabajo para comprobar que todo lo que hemos hecho está ok. Y ya nos quedamos más tranquilos y ya cogemos caminos para Córdoba. Es muy temprano y queremos salir temprano para que no nos pille el atasco de Madrid. Hoy es viernes y claro, viernes, salida de colegio, la gente que coge el fin de semana y no queremos que nos vuelva a pasar como la vez anterior, que tuvimos muchísima cola, muchísimo retraso con el tema del tráfico y eso. Entonces vamos a hacer eso, vamos a desayunar, vamos a ir a la planta industrial, vamos a comprobar que todo está ok y si todo está ok, volvemos para casa. ¿De acuerdo? Sigue haciendo muchísimo frío. Mira, no sé si lo veis, el vaho. Es impresionante. O sea, hace muchísimo frío. Así que nada, vamos a desayunar y nos marchamos. Por la mañana nos levantamos temprano para bajar a desayunar. No queríamos que nos pillara la hora de la salida de los niños del colegio al pasar por Madrid.
La experiencia del viaje anterior la teníamos todavía muy presente y no queríamos volver a repetirla. Camino de Córdoba nos llamó un cliente para solicitarnos de forma urgente que le hiciéramos un presupuesto. Este presupuesto teníamos que entregarlo en cuestión de horas, por tanto no nos daría tiempo a llegar a Córdoba y realizarlo en nuestras oficinas. Carlos me pidió que parara lo antes posible en cualquier bar de carretera para hacer el presupuesto y enviarlo lo antes posible, pero le pedí que por lo menos esperase a que saliéramos de Madrid. Paramos en un mesón llamado Los Arcos, totalmente recomendable por su comida y el servicio de los camareros. En este mesón nos dejaron una mesa cerca de los enchufes para conectar nuestros portátiles bajos de batería y poder realizar así el presupuesto. Una vez acabado el trabajo se lo enviamos a nuestro cliente, almorzamos y continuamos con nuestro viaje. Conforme nos acercábamos a Andalucía, el día iba mejorando. No solo el sol brillaba, sino que la temperatura subía. Esto nos fue alegrando por dentro porque sabíamos que estábamos cerca de casa. ¿Cómo se nota que ya estamos llegando a casa, ya estamos en Andalucía? Mirad, sin chaqueta. Mis compañeros, bueno, también. Julio sí tiene chaqueta, pero vamos. Ahora es una temperatura estupenda, estupenda. Hay una diferencia de temperatura entre el sur y el norte de España increíble. Increíble. Qué frío hemos pasado, Dios mío. Ahora vamos a hacer una parada, vamos a cambiar de conductor y vamos a tomar un café, porque ya son mucho tiempo con un mismo conductor. Así que nada, hacemos un cambio, tomamos un café, descansamos un poquito y ya hacemos el último tirón hasta casa. Lo que menos íbamos a esperar es que muy cerca del bar donde habíamos parado para tomar café, nos encontramos a todo el gobierno de España junto a los partidos políticos de la oposición pastando alegremente. Es raro verlo a todos juntos sin tirarse los trastos los unos a los otros, pero en esta ocasión se veían muy tranquilos. Al final se nos hizo de noche, pero no nos pesaba ya que llevábamos a nuestras espaldas cientos de viajes con sus anécdotas, alegrías y tristezas profesionales que te sirven para contarlas a tus alumnos cuando vienen a realizar algún curso con nosotros. Y dando gracias a Dios acabamos el día, llegando a nuestras oficinas sanos y salvos después de cientos de kilómetros de carretera. Y como siempre al ver nuestro logo en la fachada, se te viene a la cabeza, ¿a dónde iremos mañana? ¿O qué? Lo de 300. Por ti está, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero